Hola a todos. Para los que no me conocen, aquí el usuario Adrián Estanciero, de hecho ese es mi nombre real, Adrián Estanciero, recibiendo una video respuesta a mi video Dime cómo estudió te demostraré que no existe, del usuario, no sé cómo se pronuncia, Noble Eagle 100 o Noble Eagle 100, quien ha visto el video recién mencionado y le ha sorprendido y quiso contestar las 3 preguntas que hago ahí precisamente en ese video, ¿no? Le había pedido a él que no usáramos parte de nuestros videos en los mismos como respuesta, debido a que yo una vez había propuesto al usuario el Evangelist Touch, cuando él había usado parte de mi video en el suyo del game, que había usado parte de mi video y le había propuesto yo no denunciar su video en el que figura parte de los míos, y que él tampoco denunciara, que diéramos nuestra palabra de hombre, y él rompió. O sea, el momento aceptó y luego fue y denunció. Cuando le voy a reclamar, él se burla, me dice, estás ardido, estás llorando, y con respuestas infantiles. Y entonces, digamos, para no arriesgarnos, yo no te conozco, ¿sí? Pareces buena persona, al momento de ver tu video me parece un buen tipo. No te conozco, pues, por las dudas, para no arriesgarnos el uno y el otro, digamos, no, lamentablemente no usar parte de nuestros videos. Porque eso precisamente, a pesar de que uno pueda, digamos, empeña su palabra, puede denunciar igual, como me hizo el evangelista. Mira el nombre del evangelista, dio su palabra no denunciarlo. A mi video, si yo no denunciaba al suyo, y me lo denunció. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? En vez de usar parte de tu video donde me expliques a mí y me hablas a mí, lo que voy a hacer yo es anotar. Lo que hago es anotar en una hoja y leértelo textualmente, así no, si yo cambio tal vez una palabra, me diga, espera, yo en ningún momento dije eso. Entonces, ya sí que queda más trabajoso y más incómodo y menos estético, pero al menos así estoy seguro que no me lo van a denunciar el video, ¿sí? Como le he hecho el evangelista. En una parte dices, yo sé textualmente, palabra por palabra. En una parte dices, yo sé que Adrián no va a estar de acuerdo con esta palabra, pero me sorprendió mucho la fe que él tiene en el ateísmo. Tienes la razón, te doy la razón. No que tenga la fe en el ateísmo, sino que no voy a estar de acuerdo con esa palabra. Me llama un poco la atención en creyentes como vos, y yo, muchos, no sos el primero, que a pesar de mencionar ustedes que se sienten orgullosos de su fe, tratan de, digamos, lanzar esa fe a los ateos, porque parece dar la impresión de que es un poco vergonzosa para ustedes, como que al final, si se sienten orgullosos de ella, ¿por qué no la quieren dar a nosotros? Yo tengo la respuesta ante eso, es porque ustedes dentro de sí mismos, dentro de su cabecita, de su cerebro, que sí funciona y que usa razón, les está avisando, les está diciendo que la fe, no vos personalmente, usuario Noble Hill, sino que la fe en sí es para los tontos. ¿Por qué es para los tontos? Y es por eso que la usan precisamente para, nos la tiran a nosotros, vamos a tirar al vecino a la fe, al bando opuesto a la fe, como tratar así, digamos, de tocarnos un poco, ¿no? Yo creo que ustedes saben que la fe en realidad es un insulto. La fe es para los tontos, porque la fe precisamente es creer sin cuestionar. La fe es simplemente aceptar, no pensar, aceptar, agachar la cabeza y decir, sí, 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 señor, sí, pastor, sí, sacerdote, sí, lo que sea, sí, sí. Entonces, y esto, digamos, más bien, precisamente los tontitos no suelen pensar o piensan muy poco. Entonces la fe, al plantearse a sí misma como verdad absoluta y no pienses, en vez de plantearse como verdad absoluta y pensar y te vas a dar cuenta que sí, o mirar las pruebas vas a descubrir además que sí, dice, no, nosotros somos la verdad, esta es la verdad, pero no pienses, porque saben que lo van a descubrir. Los ateos, al menos yo, los ateos fuertes, como yo, no le tenemos fe al ateísmo, no le tenemos fe a un científico. Lo nuestro no es una creencia, es una no creencia. Y rechazar algo previamente requiere de un razonamiento, de una lógica, cosa que no requiere precisamente la fe. Si ves detalladamente mi video vas a descubrir, te vas a dar cuenta que no le tengo fe al ateísmo,
sino que he descubierto que el ateísmo es la salvación, es la solución para mucha represión, para mucha mentira que anda circulando en el planeta, que se llama religión. Dices, de hecho, Adrián está convencido, tan seguro y tan confiado de lo que él cree, que él dice que puede probar que ningún tipo de Dios existe. Así es, precisamente porque no tengo fe, estoy seguro. Luego indicas, yo podría hacer lo mismo con los dioses, excepto con el de la Biblia, porque es el único verdadero Dios que existe. Los demás, por definición bíblica, son dioses falsos. Bueno, quiero que observes bien esta gráfica ahora que te voy a explicar. Ahora, de la misma manera que dices vos que tienes pruebas bíblicas de que los otros dioses son falsos, también cada religión tiene pruebas de su libro sagrado de que la tuya es falsa. Veamos qué pasa. Por ejemplo, vos sos cristiano evangelista bautista, o sea que tu libro sagrado se llama Reina Valera. Según la Reina Valera, tu Dios es el único Dios verdadero, ¿cierto? Y los otros dioses son dioses falsos. Ahora, para el cristiano católico, según la Santa Bíblica Católica Apostólica Romana, todos los otros dioses, incluyendo el tuyo, son falsos, excepto el de él. El cristiano católico, por lo tanto, también tiene pruebas bíblicas de que tu Dios es falso y que estás en una religión falsa. Ahora, el Islam también prueba a través del Corán, que es su libro sagrado, de que todos los dioses son falsos y que el único Dios que describe el Corán, distinto al tuyo, es cierto, es el único verdadero. ¿Qué pasa con los hinduistas? El hindú, su libro sagrado es el Bhagavad Gita. Según el Bhagavad Gita, el único Dios verdadero es él, el Dios que presenta el Bhagavad Gita. Y todo el resto, todos los otros dioses son falsos, incluyendo el tuyo. No lo nombra, pero al simple hecho de generalizar, decir que el único Dios es verdadero, el de Bhagavad Gita, basta con que el tuyo esté incluido. ¿Qué pasa con los mormones? El libro sagrado de los mormones es el libro de Mormón. Según el libro de Mormón, el único Dios verdadero es el libro que describe el libro de Mormón a través de John Smith. Entonces, los mormones tendrían pruebas mormónicas, pruebas sagradas, de que tu Dios es falso y que el único Dios verdadero es el que ellos creen. También sucede lo mismo con el sintoísmo. En el sintoísmo dice que el único Dios verdadero es el que describe su libro sagrado, llamado Nihongi y Kojiki. Según el Nihongi y Kojiki, el único Dios verdadero es el que se describe ahí. Todos los otros son falsos, incluyendo el tuyo. En el judaísmo, el libro sagrado es el Torah y el Talmud. Según el Torah y el Talmud, el único Dios verdadero es el que está descrito en el Torah y en el Talmud. Todos los otros dioses, incluyendo el tuyo, Águila, son falsos. Los judíos tienen pruebas toránicas que tu Dios es falso y el único Dios verdadero es el de ellos, el del judaísmo. Luego tenemos el taoísmo. ¿Seguimos? ¿O quiere que lo cortemos ahí? No, seguimos. Luego tenemos el taoísmo, donde el taoísmo posee el libro sagrado llamado Tao Te Ching. Según el Tao Te Ching, el único Dios verdadero es el del taoísmo. Todos los otros dioses, incluyendo el tuyo, Águila, es un Dios falso. Por lo tanto, el taoísta tiene pruebas taóticas de que tu Dios es falso. También existe el bajaísmo. Según el bajaísmo, tu Dios es falso y el de ellos es el único verdadero. ¿Por qué? Porque en su libro sagrado, el Kitab y Akdas, es el único verdadero que describe el Kitab y Akdas. Todos los dioses restantes son falsos, solo el que describe el Kitab y Akdas es el verdadero. Tenemos también el Wicca, y el libro sagrado del Wicca, de la religión Wicca, es el libro de las sombras. Y el único Dios, según el libro de las sombras, el único Dios verdadero es el que describe el libro de las sombras. El resto, incluyendo el tuyo, son dioses falsos. Por lo tanto, alguien que practica Wicca tiene pruebas del libro de las sombras que tu Dios es falso. Ahora, según el budismo,
el libro sagrado del budismo, el Pali Tripitaka. Y en el Pali Tripitaka se reconoce al gran Buda como el gran maestro, el único vocero de Dios. Todos los otros dioses, incluyendo el tuyo, es falso. Según el sijismo, el libro sagrado es el Guru Granth Sahib. Y según el Guru Granth Sahib, tu Dios es falso, porque el único Dios verdadero es el que se describe en el Guru Granth Sahib. Los otros, incluyendo el tuyo, son falsos. También pasa lo mismo con el jainismo. En el jainismo, las escrituras sagradas son las escrituras jainas. En la escritura jaina se describe a un Dios, a un único Dios verdadero, y describe un Dios diferente al tuyo. Entonces, a un jainista tiene pruebas jainistas de que tu Dios es falso, y el único Dios verdadero es el jainismo. Y tenemos también el Ashavashi. En el Ashavashi, la religión Ashavashi, los escritos sagrados son el Akilatiratu Amanai y Arunul. El Dios que describe estos libros sagrados es el único Dios verdadero, el del Akilatiratu Amanai y del Arunul. Los otros dioses, incluyendo el tuyo, Águila, son falsos. Son falsos, pues aquí ellos tienen la prueba, estas santas escrituras, de que tu Dios es falso. Por lo tanto, amigo Noble Eagle 100, tu Dios también es falso, según las otras religiones. Entonces no puedes demostrar la inexistencia de un Dios aplicando otro Dios y otro libro sagrado, otra santa escritura. Porque con la misma lógica, tu propia lógica desmiente también a tu Dios. Pues lo acabo de demostrar. Lo acabo de demostrar. Y ojo, que las religiones que estoy planteando aquí son las actuales. Ahora piensa las antiguas, las que ya pasaron y las que van a venir. Imagínate las que van a venir, todavía las que se están abriendo a nuevas. No puedes demostrar la inexistencia de un Dios con un escrito religioso o con una supuesta afirmación de una supuesta existencia de un Dios. Conclusión, cada Dios que existe, todos los dioses que existen, cada uno, no puede ser el único Dios que existe. Por lo tanto, de todos los dioses que se cree que existe, ninguno es el único verdadero. Por lo tanto, puedo concluir, como no existe método alguno para poder verificar de todos los dioses que se dice que existe, que a la vez es el único que existe, es cierto, puedo concluir diciendo que ninguno de ellos existe, incluyendo el tuyo. Y tu argumento de que el cristianismo, tu religión, no es una religión, sino más bien una relación personal con el Jesucristo, tu Dios, no es aceptable, porque de la misma manera, un hinduista podría decir que el hinduismo no es ninguna religión, sino más bien una relación personal con Vishnu. Y así cada religión se autodescribiría como una relación personal con su Dios. Y luego citas Hechos capítulo 4, versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Existen muchas personas que se han hecho pasar por salvadoras, por mensajeros de Dios, y el Cristo no solamente no ha sido el único, ha existido muchos. ¿Qué pasó ahí? La Biblia otra vez vuelve a mentir, que Jesucristo no ha sido el único que se presentó como mensajero de Dios y como Salvador. La realidad misma está hablando. Y cuando pregunto, ¿cómo es tu Dios? Vos respondes, es un Dios revelado en 3 personas, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Otra vez, es un Dios revelado en 3 personas, o sea, 3 personas son tu Dios. Cuando al principio había mencionado que era Jesucristo. Y luego dices, como dice en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 7, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, que vos dices que ese es Jesucristo, el Verbo, interesante, y el Espíritu Santo.
Y estos tres son uno. Querido compañero Águila, un verbo nunca puede ser un Dios, porque un verbo es una acción. Tu Dios no puede ser una acción. Un verbo no es un ser sino una acción. Eso por un lado. Luego dices, es un Dios soberano, omnipresente, omnipotente y omnisciente. Es un Dios de amor, pero también es un Dios santo y justo, por lo que su naturaleza no puede permitir el pecado delante de su presencia. La misma realidad, amigo Águila, la misma realidad te dice que ese Dios no existe. Cuando vos estás describiéndolo, es un Dios de amor, pero también es un Dios santo y justo, por lo que su naturaleza no puede permitir el pecado delante de su presencia. Puesto que Él es omnipresente, como acabas de decir, Él está en todos los lugares. No hay nada que suceda que no se lo pueda escapar, teóricamente, según vos. Y al mismo tiempo está diciendo que Él no permite que se realicen pecados, injusticias, por ser justo, delante de su presencia. ¿Qué hay con esto ahora? ¿Qué hay con la realidad? ¿Qué hacemos con la realidad? ¿La negamos? ¿La mentimos para poder aceptar que tu Dios existe? ¿O aceptamos la realidad como es? Aceptamos la verdad y somos sinceros y decimos tu Dios no existe. El Dios evangelista cristiano, bautista, no existe. Otra cosa, afirmas que tu Dios es Jesucristo y que afirmas también al mismo tiempo que tu Dios es el Dios de la Biblia, que reconoces hasta la Biblia como verdad absoluta. Si tomo las dos cosas juntas se contradicen, pues en la Biblia dice que Dios creó a Jesucristo. ¿Cómo es eso? Dios creó a Jesucristo, creó a tu Dios. Tu Dios es un Dios creado. Tu Dios es un Dios creado. Crees en un Dios creado. Crees en un Dios que obedece. Crees en un Dios que se subordina. Crees en un Dios subordinado. Crees en un Dios que reconoce a otro Dios. Crees en un Dios que tiene Dios. Crees en un Dios que se inclina ante otro Dios. Crees en un Dios que se humilla ante otro Dios. Crees en un Dios que reconoce a otro Dios. Ahora vos tal vez digas, para un momento, yo al principio te he dicho que el Dios Padre y Jesucristo es la misma persona, es un solo Dios, junto con el Espíritu Santo. Bueno, ahí yo te contestaría, wow, o sea, tenemos de repente un Dios que no existía hasta el momento que se creó a sí mismo, wow, espectacular, o sea, mira, te voy a dar todavía la ventaja de la irracionalidad como que cierta, que el Padre es el Hijo, es el mismo, el Dios creador es el mismo que se creó a sí mismo, que Jesucristo, y con el Espíritu Santo, o sea que los tres dioses que vos mencionas, el Dios creador, Jesucristo y el Espíritu Santo, son las mismas personas. Mira, te voy a demostrar matemáticamente que tres dioses no pueden ser uno. Ok, tú planteas que esas tres personas, esos tres dioses, es un solo Dios. ¿Ok? Que Padre, el Hijo y el que vos le llamas Espíritu Santo, esos tres son dioses, pero en realidad al mismo tiempo es uno solo. Bien, ahora vamos a llevarlo a la prueba matemática. Si dices que es cierto que 3 es igual a 1, entonces 3 por 1 debería ser igual a 1 por 1. Sin embargo, resulta que 3 por 1 es igual a 3 y que 1 por 1 es igual a 1. Y 3 no es igual a 1. Ahora tal vez digas, bueno, pero esto no contradice a mi hipótesis, no lo contradice. Porque yo precisamente planteé desde el principio mi hipótesis de que 3 es igual a 1. Y estos tres dioses es un solo Dios. Bueno, ok, vamos a analizarlo ahora con otros números entonces. Veamos qué sucede con el 2. Si 3 es igual a 1, entonces 3 por 2 debería ser igual a 1 por 2. Resulta que 3 por 2 es igual a 6 y que 1 por 2 es igual a 2. Y por lo tanto, vemos que 6 no es igual a 2. Ahí contradice tu hipótesis. Y lo mismo podríamos hacer para todos los números restantes. Y así estaremos probando con diferentes números y nos daría siempre que la premisa 3 igual a 1 es falsa. Excepto en un solo caso, y aquí viene lo interesante. Existe un número que representa la inexistencia. La inexistencia de algún elemento, la inexistencia de un valor, la inexistencia de alguna magnitud, la inexistencia de un ser. El 0.
Y el cero usamos matemáticamente para expresar la ausencia de algo o alguien. Y para este número, que expresa la ausencia o inexistencia, la premisa de Dios Trino sí concuerda. Pues 3 por 0 es igual a 1 por 0, donde 3 por 0 es igual a 0 y 1 por 0 es igual a 0. 0 es igual a 0. Matemáticamente el Dios Trino solo es compatible con el 0. Solo es compatible con la inexistencia. Bueno, amigo Águila, espero que hayas aprendido un poco, ¿no? Y te abras un poco el conocimiento y el razonamiento y no te cierres como muchos usuarios creyentes se han cerrado conmigo debido a su terca fe y reconozcan las premisas, las afirmaciones, la lógica que te he presentado. Y así te ayuda, digamos, a vos a entender cómo es verdaderamente la realidad en los videos.